La Catarata del Toxa es uno de los espectáculos de as terras do Deza. Río, Fraga y el monasterio de Carboeiro forman parte, representan el gran paisaje de este territorio, un territorio que también disfruta de buena literatura. La Catarata del Toxa está escondida en lo más profundo del cañón que forma el río. Las fragas atlánticas trepan por las laderas cortadas a pico. Por aquí pasa la senda del Deza, de 5 kilómetros de largo. Un itinerario que combina naturaleza, arte e historia con los paisajes agrarios. El camino medieval hace un desvío hacia el monasterio de Carboeiro. Los monjes encontraron retiro en medio de estos bosques y de estas soledades. Río, Fraga y monasterio forman uno de los grandes paisajes de las tierras del Deza, que logró llegar casi inalterado hasta nuestros días. Tras siglos de abandono y un largo proceso de restauraciones, esta joya del románico ojival vuelve a ser el símbolo de la comarca. El sendero de Carboeiro atraviesa el río Deza por el Puente del Diablo. Tiene un solo arco y ha aguantado muchas riadas. Entramos en las antiguas tierras de Carbie. Vila de Cruces es un paraíso para el turismo rural. Río arriba se encuentra la mina y el poblado de Fontao, una especie del Dorado para los buscadores de Wolfram. Había ahí un guardia, estaba hecho de luces, se controlaba todo el problema que había aquí de robo de mineral. Se controlaba desde allí, estaba todo iluminado y había guardas, uno aquí en el puente, otro en la entrada, otro en la torreta, estaba todo controlado. Amable fue uno de los últimos mineros de Fontao. Aquí venían mineros de toda España. Se levantaron 128 viviendas, locales sociales, escuela, cine y la iglesia que hoy acoge un museo. El poblado minero funcionó hasta 1974, cuando se clausuraron las 3 bocaminas. Su lago, en Merza. En estos valles aún se practica una agricultura respetuosa con la naturaleza. Vila de Cruces es conocida por sus gallos de corral. En todas las aldeas, en cada casa de labranza, hay un corral donde se crían gallos y gallinas de raza autóctona, con métodos tradicionales. Hay registrados entre 10 y 15 criadores que han creado una cooperativa. La cría de estas aves exige muchas atenciones, sobre todo durante la etapa de ceba. La raza de Mus es una raza que hasta no hace mucho estuvo en peligro de extinción, tiene unas características totalmente de cría silvestres, no se adapta al manejo industrial y después tiene unos atributos de sus propiedades de la carne totalmente espectaculares. Basándonos en la genética, después el siguiente paso que hicimos fue trabajar en lo que comían y cómo se comportaban los animales. Hicimos un estudio muy exhaustivo en tipos de alimentación para diferenciar el producto. Después el manejo de cría es totalmente al aire libre, lo vamos a ver ahora. Están en pequeños corrales, controlados, que lo que quisimos hacer de una manera profesional fue franquiciar los gallineros. Digamos que hicimos, este es el primer gallinero que montamos, es un gallinero tipo, y lo que fue ir haciendo este concepto pues franquiciado. Y lo que conseguimos ahora es tener una red de explotaciones donde tratamos de conseguir un producto homogéneo, donde se basa genética,
cría en libertad y alimentación. Y de lo que se come, se cría. Estas aves camperas viven al aire libre con una alimentación natural a base de cereales y berzas. Los gallos cruceños son muy apreciados por los gourmets. Los peregrinos que hacen la Vía de la Plata pasan el Ulla por el Puente Ledesma, frente a las islas de Gres, un paraje natural protegido que forman 6 islas fluviales unidas por pasarelas y pasos. El río, el paisaje, las gentes, las aldeas del Deza están muy presentes en la obra del escritor Neira Vilas. Su casa natal está en Gres, situada en un alto, con vistas al río e al puente. Son os zocos feitos para o neno no ano 1930 por seu avó, que era zoqueiro, por Santiago Vilas. Teñen un mérito extraordinario que el conservou durante moitos anos porque eran os zoquiños do bebé, evidentemente. Era o que había polo quentón. Luis Reimúndez está al frente de esta fundación que custodia el mundo personal del autor de Memorias dun neno labrego. El era un home de Vila de Cruces. A min pregúntame a veces cal é a aldea de Neira Vilas. A aldea de Neira Vilas é Galicia. Sin embargo, a aldea natal de Neira Vilas é o entorno onde estamos ahora mismo, Gres. Gres é unha parroquia fluvial bañada polo río Ulla e o río Deza do concello de Vila de Cruces, moi pretiño, un río por medio do concello de Boqueixón. Aquí foi onde se fraguou gran parte da súa obra literaria, aínda que a nivel de recordo, porque realmente ele escribeu na migración. Hai a obra fundamental de Xosé Neira Vilas, que é Memorias dun neno labrego, evidentemente fala das vivencias dun neno da aldea e refírese a estes lugares, a estes sitios, a este río, a estes montes, a estes campos, etc. Esta ruta termina a orillas del pantano de Porto de Mouros, en la aldea de Reboredo. Aquí está el embarcadero. Es una ocasión para navegar por uno de los embalses más grandes de Galicia. Un mar interior situado en el mismo centro geográfico del país. El barco es el medio más rápido de cruzar este pantano. El ferry Azulón I saca de su aislamiento a las aldeas situadas en las dos orillas. Nos vamos, señores. Gracias a todos por su compañía una semana más. Volvemos en 7 días. Hasta entonces ya saben dónde pueden encontrarnos, en la red. Les dejamos ahora con algunas de las propuestas culturales de Galicia para las próximas semanas, por si deciden visitarnos. Cuídense mucho y que sean felices.